Bueno, ahí estoy grabando. Eh, Mari y Orne, vi las dos presentaciones de lo que había que trabajar sobre géneros discursivos en cuanto a géneros literarios, clasificación en narrativa lírica y drama con las características, están muy bien, así que ya con Orne en privado le hablamos y Mari en privado te lo dije en manera verbal, pero está muy bien, nada que agregar. Eh, Orne, cuando vos los descargues, yo los subo al Drive y el tuyo ya está en el Drive, así que no hay ningún problema. Voy a compartir. Yo, igualmente, ¿les quedó alguna duda de ese trabajo? No. Acá. Ah, caramba. Listo. No lo borres, no lo borres. Gracias, mi amor. No, fue fácil. Aparte, ayer y antes de ayer estuve viendo en YouTube clases respecto a los discursos, a la teoría literaria, no la teoría, a los discursos literarios y Sí. estuvieron lindos explicados también, así que bueno. Buenísimo, buenísimo. Y también estuve viendo es Bakhtin. Sí, Bakhtin. Bakhtin. Sí, sí. Estuve viendo hoy a la mañana mientras hacía unas cositas y tuve un ratito, eh, se ve que estaba explicado por un profesor para el secundario, porque hablaba, esto les puede llegar a servir cuando van a la universidad. Entonces digo, ay, está bueno porque estaba explicado para un nivel un poquito más bajo y bueno, y revisé el resumen de lo que más o menos había hecho en estos días y aclaré algunas cositas. Buenísimo, buenísimo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya está Cristina, Mari y Orne. Comparto entonces la clase de hoy. Así empezamos ya a trabajar. Bueno, fíjense, yo después se las voy a pasar, es exactamente igual a la anterior porque nos quedaron muchos puntos, pero yo siempre le cambio la fecha y hay algunas modificaciones, así que se las voy a pasar al grupo cuando termine, para que les quede clase por clase y por ahí no digan qué pasó con me salta de la 12 a la 15. Así que yo le cambio la fecha, le cambio el número de clase, le cambio la modalidad, acá no cambié la modalidad porque lamentablemente la tengo que hacer virtual, aunque ustedes tres generalmente se conectan virtual siempre, así que la tuve que hacer virtual por una cuestión de que tengo a Pía enferma, se las vuelvo a pasar. Bueno, fíjense, la clase pasada trabajamos con Maxine, que decía recién Mari, que estuvo viendo unos videitos, así que va a estar buenísimo su aporte. El problema de los géneros discursivos se llama el documento. Y la pregunta que le pedí que contesten simplemente era, ¿cuál es el problema de los géneros discursivos según este autor? Me hace acordar mucho a un ensayo que yo ya les mencioné varias veces, el problema del escritor argentino y la tradición, que Borges dice, ¿cuál es el problema del escritor argentino y la tradición? Bueno, ¿cuál es el problema de los géneros discursivos? Y les comparto en pantalla ahora el texto, que es este específicamente. El problema de los géneros discursivos. Pregunto yo a ustedes, ¿cómo está planteado el nombre de este artículo? Con una afirmación, Muy el bien. problema de los géneros discursivos. No es no es una pregunta, es una afirmación que tiene, el género discursivo ya tiene problema. Muy bien, perfecto. Es una afirmación y tal cual lo dijiste, Mari, que era la segunda pregunta, si es una afirmación que podemos deducir, volvelo a repetir entonces. Que los géneros discursivos tienen un problema. Exacto. Eso afirma el título. Que ya existe un problema de los géneros discursivos. Eso está afirmando el título. Perfecto. Entonces, en una lectura más académica, en el título ya me planteo, como lector, que los géneros discursivos tienen un problema, porque si no, no diría el problema de los géneros discursivos. Ahora, este autor, Bakhtin, se va a centrar en un problema o varios problemas. Hay varios problemas acá.
no solamente uno enfocado. O sea, él hace foco en uno, pero como que hay varios problemas porque hay muchas formas de practicar la lengua. Bien, bien. Pero voy a Claro, remarcar, a ver, sí, Orne, dale. como que a raíz del problema va sumando los otros. Muy bien, chica. Perfecto. A raíz de el problema va a ir sumando los otros porque las prácticas discursivas son múltiples y presentan muchos problemas. Perfecto. Y las dos identificaron muy bien. Hace foco en un problema y de ese problema analiza los restantes. No quiero dejar de decir que este es un fragmento, que el texto completo tiene 25 páginas, pero yo les pedí que lean este que tiene 5, donde está concentrada la información, por eso hay tantos corchetes más adelante, ¿ven? Esto significa que el Sí, texto yo está... cuando Sí, Orne, dale. había empezado a leer el otro que tenía las 25 páginas porque vos habías mandado ese primero, Sí. Claro, exactamente, pero estaba no el lo otro. terminé de leer. Sí, después le mandé este de 5 páginas, porque en sí, para poder observar el problema, estaba bien. Por supuesto que está bueno que ustedes después amplíen y lean el de 25 páginas, pero bueno, acá tenemos un recorte del texto en 5 páginas de las nociones mucho muy, muy como recorte de las más importantes. Pero es el problema de los géneros discursivos. El foco está puesto en un problema. Por eso dice el problema. Y me voy a una noción que es puramente gramatical y que la vimos el viernes. ¿Se acuerdan? En Introducción al Estudio del Lenguaje. ¿Se acuerdan que yo dije, que también está en la grabación, que las palabras tienen funciones, según la teoría del estructuralismo de Saussure, y esas funciones pueden ser privativas y no privativas? Las funciones privativas, por ejemplo, del sustantivo, es ser núcleo de un sujeto. Un artículo tiene una función no privativa, porque también lo puede hacer un adjetivo, que es la de ser el modificador directo del sustantivo. Los artículos pueden ser semánticamente definidos o indefinidos, determinantes o indeterminantes según la teoría o según el manual que ustedes agarren, pero definidos o indefinidos, determinantes o indeterminantes. Yo los suelo llamar definidos o indefinidos, pero mi compañera de lengua en los cursos más chiquitos, más bajos, perdón, no son más chiquitos los cursos, lo llama de otra manera. El problema es un artículo, el es un artículo definido, a diferencia de un problema, que el que es en realidad es un pronombre indefinido, funciona como un modificador directo porque toma el lugar de un adjetivo, es un artículo, y se convierte en un artículo, es indefinido. Un problema es un problema de tantos, indefinidamente. Si él hubiese dicho un problema de los géneros discursivos, yo me planteo, bueno, va a hablar de un problema de los tantos que puede tener los géneros discursivos. Pero él dice, voy a hablar de el problema. Él determina de cuál va a hablar. Por eso yo digo que es determinante. Es el auto azul, no es un auto azul, es el auto azul, es ese auto azul. El artículo tiene un poder en el uso de la lengua de determinar específicamente y cerrar el significado sobre un punto específico. Por eso el título es ni más ni menos el problema de los géneros discursivos. Lo que hace Bastiat en esta construcción gramatical, el problema de los géneros discursivos, es marcar que es el problema, o sea, que es importante, que es el más importante y que va a poner el foco allí. ¿Se entiende la idea? Estamos haciendo una lectura de cómo el peso semántico que tiene adelante de la palabra problema, es el problema. ¿Vieron que muchas veces decimos con mayúscula A, es el señor problema? Bueno, no hace falta remarcar esta mayúscula cuando le ponemos un artículo determinante adelante. ¿Se comprende? ¿Me expliqué bien? Sí, sí, porque también podría plantearse problema de los géneros discursivos Muy bien. sin el artículo determinante. En cambio, este le da más peso y más significado a la palabra problema. Bien, muy bien. También podría decir problema de los géneros discursivos. Pero dice él, ahora la pregunta es,
¿Cuál es el problema de los géneros discursivos? Según ustedes, no, según la lectura que ustedes pudieron hacer de Mikhail Bakhtin. Para mí el problema más grande, la debilidad más grande que existe es clasificarlos, ponerlos en orden, definirlos. Comparto pantalla, comparto pizarra. Muy bien. Entonces, el problema. Un acercamiento al problema. Entonces, ¿cuál es el problema de los géneros discursivos? Respuesta, clasificarlos. Me dijiste definirlos. Claro. Definirlos. Clasificarlos. Definirlos. Bien. Y por ende estudiarlos. Como no se pueden ni clasificar ni definir, o es muy extensa, es muy abarcativa la Muy bien. clasificación, se hace difícil estudiarlos. Estudiarlos. Clasificarlos, definirlos y en consecuencia estudiarlos. Vendría a ser el orden, Mari, según lo que vos me estás explicando, ¿no? ¿Comprendí bien? Clasificarlo, definirlo y en consecuencia Sí, no, estudiarlo. no pensé el orden, en realidad fue lo que me salió en el Sí, momento que leí. perfecto. ¿Algún aporte, Orne? ¿Cuál es Borrell sería automáticamente, ¿cuál es el problema de los géneros discursivos? ¿Algún aporte más? Clasificarlo, definirlo, en consecuencia estudiarlos. No, yo fui resaltando más que haciendo la pregunta. Bueno, ¿tenés a mano lo que resaltaste? Sí, A ver, yo voy tomando nota en la pizarra. puse, bueno, donde empieza planteamiento del problema y definición de los géneros discursivos, puse que son enunciados orales y escritos, concretos y singulares. Bueno, después puse los tres momentos mencionados: contenido temático, estilo y composición. Bien, para que Eso en nos la sirve primera para parte. hacer, está bien, nos sirve para hacer una síntesis. Entonces, enunciados, lo voy a dejar uno, clasificarlos, definirlos, estudiarlos, bien, porque quiero retomar a modo de síntesis en relación a lo que Orne marcó. Bien, enunciados. Sí, Orales y Orales y escritos. escritos. no tengo capacidad de retención, así que enunciados orales y escritos. Después puse los tres momentos mencionados: contenido temático, estilo y la composición. Bueno, sí, más que momentos, podríamos decir que son lo, no sería la Son palabra las momento. Muy bien, características. Fases. gracias. Fases o características. Porque momento hace referencia a características, muy bien, y debe aparecer fases. Entonces, otra vez, contenido. Se me va, Contenido y estilo, se estilo. me va, Contenido. se me va Ornella. Ah, Sí, ahí perdón. pausa. Creí que ella no estaba, por eso, ahí está. Sí, sí, está. Me apaga el micrófono. Sí, Ahí. como estoy en la otra ventana del... Ahí lo dejé prendido. Contenido, estilo y tema, ¿no? Marcaste. Temático, estilo y composición. Composición, perdón. ¿Qué más marcaste? Eh, Después puse géneros discursivos, riqueza y diversidad. Bueno, volví a remarcar orales y escritos. Relato cotidiano. A ver, ¿qué más puse? Relato Bien. cotidiano. Bueno, después puse ¿Pusiste ahí primarios como... y secundarios? Sí, también. Porque como me dijiste, Más relatos. abajo. Más abajo puse eso. Bueno, después puse géneros literarios.
Y primarios y secundarios puse, ahí te digo. En secundario puse, en la explicación de los primarios puse, constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Muy bien, como por ejemplo el diálogo que nosotros tenemos acá en este momento. O previo a Y bueno, empezar una después clase. puse que, bueno, forman parte de los géneros complejos y se transforman y adquieren un carácter especial. Bueno, por ejemplo, el De- cuadro o la clasificación que ustedes hicieron de narrativa lírica y drama, ¿en qué tipo de género lo ponen? ¿Complejo o simple? Para las tres la pregunta. Es Ustedes, complejo. muy bien, porque complejo. perfecto, porque ustedes presentaron una infografía. Entonces, dentro de los géneros literarios, expositivos, explicativos, la infografía, que es la composición de imagen y texto, es un género complejo, por supuesto. Bien. Bueno, después puse que la diferencia entre los primarios y los secundarios es importante, que los primarios son los simples y los secundarios los complejos. Sí, simple, primario y complejo, secundario son sinónimos. Se pueden decir géneros simples o géneros primarios. Es decir, lo mismo. Hay algo en particular, fíjense, y voy a unir, el problema de los géneros discursivos. Tenemos géneros discursivos conformados por enunciados simples, por enunciados complejos. Perfecto, ya sabemos que hay géneros complejos y géneros simples, pero también que hay géneros orales y que hay géneros escritos. Entonces tenemos todo el mundo de la oralidad y todo el mundo de la escritura que a la vez tienen subgéneros escritos y subgéneros orales. Porque, a ver, en los géneros literarios escritos, literarios, no literarios, dentro de los no literarios tenés los informativos, los periodísticos, periodísticos informativos, periodísticos de opinión, los académicos. Dentro de los académicos tenés la clasificación, no es lo mismo una monografía que un informe, un ensayo, una tesis, una tesina, ni un paper, ni un artículo científico, ni un artículo pseudocientífico. Después, dentro de los escritos no literarios, que no son ni periodísticos ni académicos, tenés los pura y exclusivamente, por ejemplo, Documentos. exacto, documentos judiciales. Hay una subclasificación de géneros, porque acá dice clasificarlos, definirlos y estudiarlos, que llevan a un mundo de producciones textuales escritas sumamente amplia. Lo mismo sucede si nos vamos al mundo de los géneros discursivos orales. Bien, pero más allá de eso, la cantidad hace que de alguna manera no podamos clasificarlos absolutamente en nada o en ninguno. Sí se pueden clasificar, porque Exacto. una charla cotidiana es una clasificación, un documento es una clasificación, eh, un permiso de una solicitud estaría también dentro de una clasificación. O sea, hay muchos, pero creo que es como yo lo haría como una imagen de un árbol. Tiene muchas hojas, pero en definitiva demorás, pero las puedes contar a todas. Muy bien, perfecto. Pero el árbol, y me viene re bien la metáfora, al árbol se le caen hojas, se Claro, secan. porque quedan obsoletos en el Exacto. tiempo. Por ejemplo, Quedan, por la ejemplo, estenografía que estudié yo ya está totalmente obsoleta, que ni el nombre queda. la Creo que estenografía era la de la, perdón, Descon, la de la, ACO, sí, las abreviaturas que utilizaban los periodistas como para tomar nota y que ¿y cada qué? símbolo tenía una sílaba. Por ejemplo, me acuerdo ACON, DESCON, A, entonces cada símbolo correspondía a varias letras. Entonces escribías una palabra con tres o con dos símbolos y a lo mejor decía constitución, por ejemplo. Pero se Entonces, sigue usando en la
en la síntesis que se hace del registro de, por ejemplo, un juicio. Un juicio. Bien, Porque en las leyes todavía sigue apareciendo el A, el RT, el INS, que son palabras de ese estilo que tienen que ver con el artículo, inciso, la ley, la resolución, siguen apareciendo. Muy pocas, pero no es ya una asignatura, por ejemplo, no es una asignatura, una actividad que se... claro. Exacto. Nosotros hacíamos perito mercantil, entonces nos enseñaban eso y bueno, era una manera, pero por eso quedó obsoleto, ya caducó ese estilo de escritura y quizás lo reemplazó WhatsApp. Bueno, ahí tenemos del árbol una hoja se cayó, y es una canción de Diego Torres. El género va quedando en desuso, pero aparecen nuevos géneros discursivos, como por ejemplo, y que acá lo dijiste, que son las comunicaciones discursivas a través de las redes sociales, que antes no existían, porque no era una actividad humana. Entonces, ¿es posible clasificarlos? Por supuesto, lleva un montón de tiempo, pero lo podemos clasificar. La pregunta, ¿las clasificaciones son estables? ¿Qué les parece? No, No son estables. No son estables. ¿De qué dependen? El uso de la lengua. Muy bien, del uso de la lengua. Entonces, vamos a cerrar. ¿Cuál es el problema de los géneros discursivos? Clasificarlos, definirlos y estudiarlos es el problema, porque justamente ninguna clasificación puede ser estable porque el uso de la lengua no es estable, porque las actividades humanas no son estables, porque el hombre está todo el tiempo generando nuevas actividades y para esas nuevas actividades, ¿qué necesita? Nuevas herramientas o nuevas palabras. Nuevos géneros discursivos. Entonces, el problema de los géneros discursivos que nos va a plantear muy claramente Bakhtin es que es imposible clasificarlos definitivamente o encerrarlos en una sola manera de ser clasificados porque las actividades humanas son inacabables. Cada actividad humana genera su propio género. Hay tantos géneros como actividades y habrá tantos géneros como actividades aparezcan sucesivamente. ¿Que los géneros tienen rasgos en común? Por supuesto, los orales tienen el rasgo en común de usar las reglas y las normas típicas de la oralidad. Los escritos tienen algo en común, por supuesto, si no yo no podría determinar qué es una noticia de qué es un poema, y puedo determinar qué es una noticia de qué es un poema, y no me hace falta leerlo, lo determino a simple vista. ¿Qué es lo primero que veo cuando veo una noticia y cuando veo un poema de diferente? La forma de presentar la escritura. Bien, y ahí definimos género. Un género discursivo es la forma que adquiere un discurso. ¿A Esa eso se es, refería con la esfera, profe? la esfera es el lugar en donde nosotros lo podemos encontrar, en donde algo se mueve. Eso es la esfera. Dentro de la esfera judicial, dentro de la esfera académica, dentro de la esfera se le llama al contexto que Bien. contiene a ese texto. Es como decir también dentro del campo de... Sí, exacto, es lo mismo, Es son como un sinónimos. sinónimo. Exacto, son sinónimos. Bien, ¿qué es un género entonces discursivo? Simple y llanamente es la forma que adquiere un discurso y que nos permite, no quiero decir colocarlo, clasificarlo o ubicarlo dentro de un campo determinado. Eso es un género discursivo. Si vos decimos, bueno, a ver, ¿qué forma tiene? Forma de poema, forma de cuento, forma de noticia, forma de ensayo, forma de paper, forma de abstract, forma de... Eso es lo que me determina lo que es un género discursivo. El género es la forma. Género femenino o masculino entra dentro de lo que se llama en el análisis sintáctico morfología.
Ya, cuando nosotros ven la morfología de una palabra, ¿qué están observando? Está en tu biblioteca. En tu biblioteca trae el sillón. Vuelvo a preguntar, perdón. Cuando nosotros vemos la forma de una palabra, ¿qué estamos observando? La parte La, lingüística. la morfología de la palabra. La morfología. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra género. Morfológicamente, género, ¿cómo lo clasifico? Morfológicamente, ¿eh? Es lo que ustedes hacen en gramática. eh, por ejemplo, ustedes ven el sustantivo género, y bueno, yo digo género, el género, como le decimos a los chicos, a ver, ¿qué artículo le busqué adelante? Masculino, bueno, entonces, morfológicamente es masculino, y si tiene una terminación sin este, es singular. Entonces, morfológicamente, la forma de esta palabra es masculina, singular. El género discursivo es la forma que tiene un discurso. Entonces, según su forma, yo puedo clasificarlo. Ahora, cuando aparece una nueva actividad, aparece una nueva forma y por lo tanto aparece un nuevo género. Siempre va a haber nuevos géneros discursivos. Discursivos. Esta aclaración la hago y me pongo un poco de risa porque hablamos de géneros en los discursos, no otro tipo de géneros que pueden aparecer indefinidamente. Bien, entonces, dicho esto, el problema de los géneros discursivos es que va a aparecer, con cada actividad humana, aparecer un nuevo género. Son inabarcables las posibilidades de actividades humanas, son inabarcables las posibilidades de género, pero sí se pueden clasificar, porque alguna característica formal van a compartir. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Pueden preguntar. No, No, no. no, no, perdón que me ausenté un segundo, fui a sacar los perros que se me metieron al patio y hacían un lío bárbaro. Pero no, creo que me quedó bastante, hasta ahora, bastante claro. Mm, creo que es más difícil explicar todo esto Que ponerlo en práctica totalmente. que Ustedes van a ponerlo en ver. práctica, sí, es Sí, como ustedes que, van a ver que, ay, sí, esto, claro, estoy leyendo el diario. El diario está conformado por tales géneros discursivos, claro, no. la charla cotidiana que es Sí, un discurso o un enunciado, vos decís, ay, ¿qué es un enunciado? Y claro, la pregunta misma, ¿puedo tomar la leche? ¿Puedo ir ahí? Todo es un, entender eso ahí te abre la cabeza a simplificar todo el texto. sí, es mucho más simple observarlo que realmente, observarlo que la explicación y la cantidad de textos que hablan, y vos decís, bueno, leo a Todorov, que yo se los voy a poner para leer. Vos decís, ay, qué complejo que es el tema. Y después vos decís, bueno, pero si esto es un género literario y esto no. Esto es género narrativo y lo estoy viendo, no tiene mucha ciencia. Bueno, eso es un género discursivo, no tiene mucha ciencia. Si me escuchan los semiólogos me matan, pero bueno, tampoco tiene tanta ciencia en la práctica. Estoy buscando acá, todo el explicativo de géneros, que es lo que les quiero compartir ahora, rápidamente. Acá, lo fuimos armando y después le fui agregando. Explicativo de géneros, de la inmensidad, de la cantidad de hojas que puede tener un árbol, para seguir con la metáfora. Miremos esto, que es por ahí la clasificación que más necesitamos para el trabajo en teoría o en la parte académica. Géneros discursivos no literarios, géneros discursivos literarios, es una división de las miles de divisiones, porque yo puedo decir géneros discursivos judiciales, argumentativos, positivos explicativos, informativos, bueno, pero acá literarios y no literarios, como para decir, bueno, me paro entre la literatura y lo que no entra dentro de la literatura, teniendo en cuenta que leímos a Eggleton y decimos qué es la literatura. Bueno, es un género discursivo, lo pongo acá. Al que no es literatura, lo pongo acá. Géneros discursivos no literarios, los que más nos aparecen en el día a día. Periodísticos informativos.
o sea, aquellos que tienen una característica que es la objetividad del lenguaje y que tienen la forma de una noticia, de una nota o de una crónica. Estos son los periodísticos informativos. Yo acá también les había agregado en algún momento de clases trama narrativa. Los géneros discursivos, no literarios, periodísticos, informativos, que son noticia, nota y crónica, comparten una trama narrativa. La finalidad la comparten también, que es informar. Después tienen géneros periodísticos que no son informativos, porque no tienen la intención de informar, sino que tienen la intención de presentar un punto de vista y los argumentos para ese punto de vista, que son los géneros periodísticos de opinión, que en un diario lo abrimos y vas al diario digital, hoy es muy fácil, vas a noticias, vas a opinión, vas a las diferentes secciones muy bien identificadas, y en la opinión te aparece editorial, carta de lector, nota de opinión. Editorial, carta de lector y nota de opinión tienen características formales que los distinguen entre sí, pero comparten ser argumentativos. La editorial, por ejemplo, es lo que todo el medio piensa en relación a un tema actual y polémico, no lleva firma porque la escribe el editor es el responsable de contenido. La carta de lector la escribe un lector y es sobre un tema polémico en el que está opinando y sí o sí tiene que tener el nombre del lector y alguna identificación. Antiguamente se utilizaba el DNI, pero después empezó a aparecer el correo electrónico y hoy ya tenemos a los lectores con sus redes sociales. Y la nota de opinión la escribe un especialista, y la firma pone la educación en crisis, o la docencia en crisis, me voy a referir a los aumentos de eso, la docencia en crisis y ahí aparece el nombre con la fotito del especialista que va a desarrollar el tema, que es un especialista en educación. Y si vamos a hablar de política, será un especialista, un politólogo, si vamos a hablar de salud, será algún médico, si vamos a hablar, no sé, de cualquier tema de arte, será algún artista, pero la escribe un especialista. ¿Tienen características? Sí, no, esta no tiene firma, esta la firma un lector abajo, esta aparece el nombre del especialista arriba, entonces voy identificando qué estoy leyendo, cuál es la importancia de esto. Identificar qué leo porque es lo que me hace ser un lector competente. Que comparten la trama argumentativa porque la finalidad es convencer o persuadir. Géneros discursivos no literarios, también tengo, acá viene la flecha, los discursos académicos. Aquellos que circulan en la esfera académica. Monografía, informe, ensayo, tesis, tesina, proyectos, paper, debate, por ejemplo. Y que tienen características también formales que los identifican. No es lo mismo una monografía en extensión que un ensayo, no es lo mismo una tesina, que es mucho mayor en desarrollo, perdón, una tesis que es mucho mayor en desarrollo que una tesina. No es lo mismo un proyecto, la presentación y el uso del lenguaje en un proyecto que en un informe, mucho menos en un paper. Las tramas que predominan en estos discursos académicos son la trama expositiva, explicativa y argumentativa. Aparece la narración, aparece la descripción como tramas secundarias, pero fíjense que acá la narración es la trama principal. Y acá no es la trama principal, porque el objetivo es desarrollar, explicar, argumentar y después contar, en alguna parte contar como para ejemplificar o ampliar y describir para explicar. Un recurso de la explicación es la descripción. Fíjense que acá aparece la palabra híbrido. ¿Qué significa un híbrido? Y, por ejemplo, la no ficción que ustedes pusieron en el cuadro es un híbrido. Yo tengo la mezcla de dos géneros y ¿qué hago? ¿A dónde? Bueno, observaré profundamente cuál es la finalidad del autor, la intención del autor muchas veces determina el tipo de género para ver si en ese híbrido, en esta mezcla, lo pongo o tengo un nuevo género, ni que no es ni una cosa ni la otra. Y los géneros discursivos literarios, acá están los clásicos que ustedes también trabajaron, narrativa, lírica, drama, se escribe en prosa, cuento, novela, leyenda, mito, y bueno, ustedes pusieron mucho más, trama narrativa.
La lírica tiene una trama descriptiva y el drama la trama dialogal, que a simple vista es lo que me permite a mí diferenciarlos. La finalidad es representar la realidad desde una manera estética, con una intención de goce y de generación de placer, como cualquier elemento dentro de la cultura simbólica. Creo que lo hablamos a principio de año en una de las clases presenciales, por eso lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de bienes, los bienes útiles, los bienes utilitarios, aquellos que tienen un valor de cambio en el mercado, y los bienes culturales o simbólicos, como por ejemplo todo lo que sea arte, que tienen que ver con un valor que no se puede representar monetariamente, aunque una pintura se venda en el mercado, ¿no? Pero si bien una pintura y un libro se venden en un mercado, tiene un valor simbólico porque es parte de la cultura o de la creación cultural del hombre en pos de la generación de una estética y no en pos de la generación de un bien o un servicio. Y habíamos hecho esa diferencia entre bienes utilitarios y bienes simbólicos o culturales. Y acá al final dice las formas se entrecruzan según la intención del autor, por ejemplo, la no ficción como un híbrido, y el poema narrativo como Martín Fierro, o sea, es un poema, está en verso, pero está contando una historia. También tenemos la prosa poética, en la que aparece la escritura en prosa, pero con la rima y la descripción mucho más presente que son propias de la lírica. Bueno, ahí tenemos algunos híbridos ya reconocidos. Y acá hay una explicación rápida de qué es una monografía, un informe, un ensayo, una tesis, una tesina, un proyecto, artículos o un debate. Esto son algunas hojitas de las que puede tener un árbol, porque hablamos de muchísimos más géneros. Pero, ¿qué suele pasar? Estos son los que circulan en el común, en el lenguaje cotidiano de la educación media. O sea, si nosotros nos Profe, nos trasladamos... queda... ¿Un minuto? Perfecto. Lo corto acá. Sí. Si nosotros no, y volvemos a entrar al mismo link que está en la descripción. Si nos trasladamos a lo que es la escuela secundaria, que es el nivel para el cual prepara este profesorado, para el cual prepara de base, ¿no? Pues de ahí para arriba, no para abajo. Estos son los géneros discursivos que más se practican y se trabajan en la esfera educativa. Bueno, cortamos y volvemos a ingresar. ¿Les parece? Igual si no les Dale. parece, se va a cortar igual. No, es una broma. Y sí.